Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Y hoy les traigo una historia que está dejando a todos sin palabras. Halil Ibrahim y Esla, ¿su amor es realmente una estrategia o el resultado de un corazón roto? Todo comenzó cuando las cámaras captaron a Halil y Esla saliendo juntos de un restaurante en Estambul, riéndose, mirándose con esa complicidad que solo tienen los enamorados. Los rumores no tardaron en explotar, ¿una relación real o una campaña de imagen? Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. Según fuentes cercanas, Halil pasó por una etapa muy difícil tras su ruptura con una famosa modelo turca. Dicen que estaba cerrado al amor, que se refugió en el trabajo y en el silencio. Hasta que apareció Esla. Una mujer fuerte, libre y con una historia de superación. Su encuentro, dicen, fue pura casualidad en una gala benéfica. Pero el destino tenía otros planes. Cuando la vi, supe que algo en mí cambiaría para siempre, confesó Halil en una entrevista reciente. Y ella, sonriendo con ese aire misterioso que la caracteriza, respondió, a veces las heridas más profundas son las que nos enseñan a amar de verdad. Los fans en redes sociales se dividieron. Algunos aseguraban que todo era un montaje. Esto huele a PR, escribió un usuario en Twitter. Pero otros, defendiendo la autenticidad de la pareja, comentaban, se nota en sus miradas, eso no se finge. Y es que, la química entre ellos es innegable. Días después, los medios turcos difundieron un video donde se les ve discutiendo en la calle. Esla, con voz temblorosa, le decía, no puedes seguir huyendo de tu pasado, Halil. A lo que él respondió con firmeza, no huyo, solo intento no repetirlo. Esa escena se volvió viral en minutos. Los comentarios no se hicieron esperar, unos hablaban de una crisis amorosa, otros de una historia real que se está construyendo con dolor y pasión. Una periodista muy conocida, invitada a un programa de espectáculos, lanzó una frase que encendió las redes, el amor de Halil y Esla no es un PR, es una travesía emocional, una historia marcada por el trauma. Y es que, según ella, ambos arrastran heridas del pasado que los han unido de una forma que ni ellos mismos comprenden. Las apariciones públicas continuaron. En un evento benéfico en Ankara, Halil tomó la mano de Esla frente a todos los flashes y declaró, no me importa lo que digan, esta mujer me ha devuelto la fe. La multitud explotó en aplausos. Esla, con los ojos brillantes, solo pudo decir, a veces el amor llega disfrazado de caos. Las revistas de corazón comenzaron a titular, una historia de amor nacida del dolor, Halil y Esla, del trauma al amor verdadero. Pero detrás de los titulares, hay gestos sinceros, miradas que dicen más que 1000 palabras y un pasado que, lejos de separarlos, parece unirlos más cada día. Pero el cuento no terminó ahí. Con el paso de las semanas, nuevas imágenes comenzaron a circular, Halil y Esla caminando por las calles de Bodrum, lejos de las luces y los micrófonos. Parecían dos personas comunes, disfrutando del anonimato que tanto anhelan las estrellas. Los paparazzi, sin embargo, no les dieron tregua. Las fotos llegaron a las portadas de todas las revistas, él, con una mirada serena, ella, apoyando su cabeza en su hombro. Y así, la historia que comenzó con rumores se transformó en una especie de novela que todos querían seguir. Fuentes del entorno del actor aseguraron que Halil había cambiado mucho desde que conoció a Esla. Antes era reservado, distante. Ahora se le ve sonriendo, compartiendo más con sus colegas, incluso escribiendo de nuevo, reveló un amigo cercano. Y es que, al parecer, Halil retomó una vieja pasión, la escritura. Según varios medios, estaría trabajando en un guión inspirado en su propia vida, donde el amor y la pérdida se entrelazan en un relato tan profundo como su mirada. Por su parte, Esla ha mantenido una postura firme ante la prensa. No necesito justificar mis sentimientos. La gente siempre hablará, pero yo sé quién soy y lo que siento, declaró en una entrevista exclusiva. Su autenticidad la ha convertido en una figura admirada por muchos.
lejos de las polémicas, ha continuado participando en proyectos sociales y colaborando con fundaciones que apoyan a mujeres víctimas de violencia. El amor no debe doler, debe sanar, dijo durante un discurso reciente, provocando una ovación. Y mientras los medios seguían buscando un escándalo, la pareja parecía más unida que nunca. Fueron vistos en un café juntos, compartiendo un postre y riendo entre susurros. Testigos afirman que Ali le dedicó una canción improvisada, haciendo que Esla rompiera en carcajadas. Nunca había visto a Ali tan libre, comentó una fan que los reconoció. Quizás esa sea la clave, en medio de la tormenta mediática, ellos encontraron refugio el uno en el otro. Sin embargo, no todo ha sido fácil. Un artículo reciente mencionó que Ali había rechazado un importante papel en una serie internacional para pasar más tiempo en Turquía. No quiero perder lo que acabo de encontrar, habría dicho. Esa decisión dividió opiniones en la industria, algunos lo tacharon de impulsivo, otros, de romántico. Pero los verdaderos seguidores lo comprendieron. A veces, la carrera puede esperar, el corazón, no. Los rumores sobre una posible convivencia no tardaron en aparecer. Se dice que Ali y Esla habrían alquilado una casa a las afueras de Estambul, cerca del mar, para escapar del ruido. Queremos silencio y amaneceres tranquilos, habría dicho Esla a una amiga. Los vecinos, discretos pero curiosos, comentan que suelen verlos paseando a su perro por la playa al atardecer. Ninguno habla con la prensa, pero todos coinciden en lo mismo, se nota que hay amor. En redes sociales, los seguidores han creado hashtags como almohadilla al Islareayove y almohadilla del dolor al amor, donde comparten teorías, fotos y mensajes de apoyo. Algunos fans incluso han comenzado a escribir fanfics inspirados en su historia, mezclando realidad y ficción. En TikTok, los videos con compilaciones de sus miradas y gestos acumulan millones de visualizaciones. El fenómeno Ali y Esla ya trasciende la pantalla. Pero lo más sorprendente ocurrió hace solo unos días. En una gala de premios en Estambul, Ali recibió el reconocimiento al actor del año. Al subir al escenario, agradeció a su equipo, a su familia y, mirando directamente a Esla entre el público, dijo, «Gracias por recordarme que aún hay luz, incluso después del dolor». El auditorio entero se puso de pie. Ella, emocionada, aplaudía con lágrimas en los ojos. Tras la ceremonia, las cámaras los captaron saliendo de la mano, sin esconderse. Los medios titularon al día siguiente, el amor de Ali y Esla se consolida bajo los focos. Pero más allá de la fama y los titulares, lo que se percibe es una historia humana, real, con altibajos, con heridas y con esperanza. Porque al final, quizás no se trate de una estrategia ni de una casualidad, sino del encuentro de dos almas que, tras perderse en el caos, decidieron darse una segunda oportunidad. Y si algo nos enseñan Ali y Esla, es que incluso las historias más expuestas pueden tener una verdad íntima y profunda, la de dos personas que, simplemente, eligieron amarse. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el amor de Ali y Esla es real o solo una estrategia mediática? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio con más historias que te dejarán sin aliento.